sí. Sí, en la computadora. Gracias. Y cerramos esta cosa. Vean, eh, yo les mandé unos audios para explicar un concepto. Mi amor, ¿sabe? Cierre la puerta, es que se me oye el eco. Perdón. Ahora sí. Gracias. Mm. Eh, Cada día más me doy cuenta del problema que es el tema de la idolatría para la fe de Israel, ¿verdad? Para nosotros también, pero para la fe de Israel fue algo atroz. Eh, entonces, para poder más o menos articular este tema de la idolatría con categorías actuales de análisis, la palabra alienación es sumamente útil. Alienar es separarse de sí, ¿verdad? Una persona psicológicamente alienada es una persona que no es capaz de hablar de sí en primera persona, por ejemplo. Ahí está Will. Ya. Eh, Hola Wilber, ¿cómo está? Buenas noches, bendiciones, ¿cómo les va? Un gusto Muy bien, saludarles. gracias. Entonces, eh, es muy importante porque estaba este tema, creo que es Isaías 44, 43, donde se indica que un hombre cuida un árbol, después lo corta. Con una parte hace fuego para cocinarse un pedazo de carne, con otra hace fuego para el horno y hace pan, con otra se calienta y la última parte que no sabe qué hacer con ella, hace un ídolo a imagen y semejanza de él y después le dice, Señor, sálvame. ¿Verdad? Esa es la estructura de la idolatría. No se puede decir mejor. Isaías, ya les digo, eh, y por ahí es por donde, sí, es 44. Dice 44:13, el carpintero mide con un cordel, hace un boceto con un estilete, lo trabaja con el escoplo y lo traza con el compás, le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en un santuario, derriba los cedros, escoge un ciprés, un roble, y ahí sigue explicando. Esto es la razón estructural de por qué Jesús es asesinado. Los señores del templo, los sacerdotes, los escribas, los fariseos que están vinculados al templo, consideran que el templo es ese pedazo de cedro que él hace una imagen hermosa y le llaman Yahvé, le llaman Dios. Y cuando Jesús viene, como no explica, no hace lo que se espera de él, rompe el sábado, se sienta con gente impura, habla con mujeres, cuestiona lo que ellos piensan sobre Moisés, cuestiona los sacrificios, cuestiona la pureza. Digamos, Marcos 7 es una destrucción del concepto farisaico de pureza. Entonces, él se convierte en el enemigo. El Hijo de Dios
es el enemigo del Dios Jehová del templo. Eso es lo que tiene que quedarnos muy claro, ¿verdad? Entonces, ese Dios que está hecho nada menos y nada más que por Herodes, Herodes el Grande, que era un tipo eh, sin ninguna moral y que realmente no era de la casa de Israel completo. Tenemos, vean, si ustedes ponen en su buscador construcciones de Herodes el Grande, entonces van a ver lo que hizo. Hizo Masada, el Herodium, Fortaleza Antonia, todo para defenderse. Pero en estas hace una ciudad que se llama Cesarea Marítima. Cesarea Marítima tiene 13 templos a distintas divinidades. Él financió el templo de Jerusalén, pero financió e hizo Cesarea Marítima, que por cierto es una obra de arte de ingeniería, ¿verdad? Es una obra de mucha calidad, ustedes la pueden buscar ahí. Eh, el templo de Jerusalén de Herodes tardó 80 años en terminar, ¿verdad? ¿Qué les puedo yo decir? Es un hombre sumamente inteligente y claro, los sacerdotes se vieron conmovidos con un templo que tenía casi 500 metros de lado. Póngase a pensar, 500 metros, eso es casi 10 manzanas de las nuestras, porque esas se miden en varas, ¿verdad? Eh, Era algo descomunal la construcción. En Éfeso estaba el templo de Afrodita, que se suponía era una de las maravillas del mundo antiguo, y creo que no llegaba ni a la mitad, ¿verdad? Era algo simplemente que no tiene punto de referencia. Entonces, ustedes pueden buscar las dimensiones del templo de Jerusalén de Herodes el Grande. Ahí le da los tamaños sin ningún problema. Entonces, gracias. Eh, Cuando Jesús entra y bota las mesas, está empezando a botar el ídolo, porque toda la estructura de pureza se basa en que uno pueda dar los sacrificios adecuados para cada necesidad. Eso es el concepto de alienación. La persona termina tan dividida en sí misma que ya no es capaz de entender lo que está haciendo. Entonces, por eso tenemos gente que, bueno, yo recuerdo cuando yo era joven, estaba en el templo bíblico. Una vez me encontré a una persona, un muchacho que iba a los jóvenes, podía tener unos 18, 19 años, yo podía tener 20, y él decía, uy, hermano, viera cómo estoy. Estoy entrenándome para cumplir la obra del Señor. Voy a ir a matar comunistas. Así. Entonces, eso es lo que tenemos. Se llega a tal nivel, ¿verdad? Que lo que suponemos que es Dios es el ídolo, no es Yahvé, no es el Señor nuestro, sino que es lo que hemos construido de Él. Y muchas de las cosas que hacemos, que sentimos que son experiencias de Dios, en realidad no lo son. ¿Dónde se ve esto mejor? Esto ahora en los cantantes de música cristiana.
Eh, Hay un caso que me enseñó Fran de un muchacho brasileño con una voz, Jota, muy Un interesante, espíritu, ¿verdad? Hermosísimo, muy que fue interesante. abusado económica y sexualmente por pastores y que ahora no solo no quiere nada con el evangelio, sino que ahora es una persona trans. Bueno, no le estoy cuestionando su opción, pero la razón por la que hizo ese peregrinaje sí la cuestiono, porque a él prácticamente lo empujaron a hacer eso. Esta muchacha que canta tan lindo, eh, la canción esta que, ay, estoy convencida, Ah, Morilo. sí, Sí, morir. Ajá. esta muchacha también padeció abuso financiero en las iglesias. Entonces, ahora se acaba de destapar un tema horrible con una persona dominicana, Rolex, avión. En Dominicana la situación económica es, por Dios. Entonces, eh, todos van construyendo ídolos y la gente los sigue a fulanito, a menganito, vio el último sermón, vio lo que dijo, pero no leen la Biblia, pero oyen lo que dice otro y ahí van caminando. La alienación es estructural a la idolatría. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, empecemos con la cronología bíblica, ¿verdad? No son muchos puntos, pero sí es importante entender. Primero, no tenemos datos sobre los patriarcas, solo lo que hay en la Biblia, ¿verdad? No se pueden confrontar con otras cosas. El nombre Abraham no aparece. El nombre Isaac no aparece en otros escritos de la época. Eh, es decir, desde el punto de vista científico, historiográfico, esto representa un problema, pero desde el punto de vista del testimonio no lo representa. Ahora, si usted quiere ser historiógrafo o historiógrafa, esto es una bronca. Pero si usted quiere ser creyente, usted acepta el testimonio. Son dos visiones diferentes. Y esto sí lo voy a decir con toda la claridad del mundo. Quien anda buscando prueba científica para creer, ni se preocupe, no lo haga, no crea, porque usted va por pésimo camino. Eh, nuestros ancestros fueron el primero, un arameo errante que no tenía lugar donde afincarse. Fueron unos esclavos que estaban allá tirados en un lugar recóndito de Egipto. Fue un hombre que no tenía dónde guardar o poner su cabeza en la noche como Jesús de Nazaret. No, no van a estar sus nombres escritos en ninguna parte porque era el polvo del camino. Nosotros siempre los cristianos, desde los ancestros nuestros de la casa de Israel, hemos sido el polvo del camino. Elías tuvo que irse a esconder. Jeremías pasó la mayor parte de su vida metida en la cárcel o en cisternas o donde pudo. No esperen ver los nombres importantes de nuestra tradición en edificios grandes. Y Jesús mismo lo dijo. Bueno, dijo, ¿a dónde? Si ustedes quieren ir a ver a gente bien vestida, vayan a un palacio. Pero si quieren entender quién es el profeta fundamental de esta época, que es Juan Bautista, tiene que ir al desierto. Ahí
en Arapo se lo van a encontrar, ¿verdad? Esa es nuestra marca. No, entonces, eh, esto hay que aclararlo. No, no podemos entender que todo lo escrito así sucedió, pero el testimonio es verdadero. ¿Ok? Hay que asumir eso. La experiencia de Abraham fue verdadera, no porque lo hayan escrito otros pueblos para dar testimonio histórico, sino porque muchos, miles, millones de personas hemos considerado que el testimonio de Abraham es legítimo, es nuestro ancestro en la fe. ¿Ok? Entonces, de esa época no tenemos datos. Llegamos a José y no hay datos en Egipto que diga que un tipo llamado José vino a Egipto y apoyó e hizo y todo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí sí es muy importante. Es que para la época, cuando José baja, José no baja a lo que llamaban el Alto Egipto. Para mí es un problema la nomenclatura, porque el Alto Egipto es allá dentro de África. El Bajo Egipto es el que queda cerca del mar Mediterráneo, en el delta del Nilo. Ese es el Bajo Egipto. El Alto Egipto, que es Tebas, queda adentro, entrando en África. Entonces, en el Alto Egipto, en el Bajo Egipto, se asentó un grupo que se llamaba los Ixos y ellos dominaron, ellos eran de la misma cepa que Abraham, eran semitas, eran de esa zona, ¿verdad? Eh, Entonces, obviamente los egipcios pura sangre que estaban en Tebas nunca consideraron a estos, aunque se pudieran llamar faraones, como faraones porque no eran de sangre pura. ¿Verdad? Entonces, esto explicaría un poco por qué no tenemos datos. Eventualmente, el reino de los egipcios, de verdad, de pura sangre, echaron a los hicsos y empezaron a asentarse también en el delta del Nilo, que es la zona más de ahí, hiperfértil, ¿verdad? En esta época es donde nosotros empezamos a tener alguna información buena, digamos historiográficamente buena. Y aunque no me lo crean, podemos saber más o menos que el éxodo sucede en torno al 1250 o un poquito después, porque en Éxodo se mencionan dos ciudades, Ramsés y Pitón, ¿verdad? Eso es una clave, ¿verdad? Eh, Muy bien. Ciudades que históricamente han sido egipcias y que no existían antes de esa época. Entonces, si se anuncian, pues ese es un buen punto de vínculo. Ramses, Pi Ramsés se llamaba, era una ciudad de almacenamiento. O sea, eso nos almacenan granos. Entonces, eso nos permite también ver con cierta, digamos, sin sospecha, por decirlo así, esta relación
entre granos, José, almacenar, etcétera, ¿verdad? Esto nos importa poder demostrarlo. Y vieran que no, porque honestamente es el mismo punto. Eh, Está bien, ahí están, es un punto de referencia, pero ahí no vamos a encontrar una tablilla que dice, aquí estuvo José. Es decir, eso no hay, ¿verdad? Ustedes recuerdan cómo se pone a veces en las bancas y en las paredes, aquí estuvo María. Bueno, eso no lo vamos a encontrar por estos lados, ¿verdad? Moisés y Cleo no aparece. Nada de eso. Este, entonces, eso tenemos. Eso sí es muy importante para ubicar. Esto no lo digo yo. Figúrense que hay un investigador judío israelí que es el que ha señalado este punto como un punto fuerte. Se llama él Israel Knoll, Knol. Israel Knoll es un erudito realmente importante y que, bueno, después vamos a ver el trabajo de él un poco más adelante. Pero él afirma que ese es un punto fuerte para la fecha del Éxodo. Entonces, después el Éxodo, ¿verdad? Estamos hablando de un grupo de, eh, permítame, estamos hablando de un grupo que no es significativo para nadie, ¿verdad? Es decir, un grupo de esclavos muertos de hambre, con sangre sucia, por decirlo así, para usar la terminología de Harry Potter, ¿verdad? Eh, no, no es como algo que tenga que recordarse, pero sí hay tradiciones, ¿verdad? Y esto sí es importante, que hablan de este grupo de gente de Canaán que salió huyendo de Egipto. Entonces, eso es como cuando un tipo al estilo de Trump trata de explicar qué es el tema de la migración, ¿verdad? Es decir, Trump en su mente deforme, para él vale lo mismo un mexicano que un español. Hablan español, son primos. Entonces él puede referirse a todo el mundo como los mexicanos. Em, hay esta evidencia, lo cual nos beneficia porque en un sentido este, es significativo saber que, porque ese es un tema horrible, que es que dicen que todo lo que hay en la Biblia es mentira, ¿verdad? Y yo he oído mucha gente que habla de esa forma. A mí me parece que esto no, decir, eh, la gente, voy a ponerlo así, la gente inteligente quiere dar a entender que como son tan inteligentes, no creen en nada que tenga que ver con la religión, la consideran un mal y entonces, pues, de ahí. Eh,
permítame, estoy buscando una fecha. Ah, bueno, aquí lo tengo. Es que no sé si podré enseñarles. Hoy es 29, el otro era 22. ¿Ok? Esta es la cronología bíblica. Vamos a ver. Abrir. Y aquí hay otro que se llama, déjeme mandar esto por correo. Sí, hay mucha gente que considera que la experiencia religiosa es de por sí un mal, ¿verdad? Y que entonces hay que eliminarla. Eh, en la Universidad Nacional tuvimos mucho de esto. Eh, yo recuerdo un señor que decía, es que ya nosotros no podemos aceptar la religión. Eso era antes, cuando no había ciencia. Bueno, no hay mucho que decir de él, gracias a Dios. Ya yo estoy jubilado. ¿No? ¿Qué es esto? Permítame. Ahí está. Permítame ir un poquito. Esto era lo que quería enseñarles. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ok. Uy, faltan estos dos. Ok. Bueno, eh, vamos a ver. Ok. Bueno, ¿dónde está Irak? Aquí es donde está Irak, entre el Tigris y Ah, el... no Hola. miras que veo pantalla gris. Ah, dice, uy, Es que, ajá. ¿cómo la activo? Ah, Vamos a ver. ¿Dónde la? Espera, no, si quieres. usted tiene acceso a mi correo ahí en su computadora. Déjeme ver si puedo ahora. No, está pausada mi. Qué vacilón. No sé por qué dice que está pausada. Un momentito, chiquillos, para ver cómo hacemos. Ujú. ¿Dónde es? Tipo, No sé dónde está esto. O se la paso a usted, es más ay, fácil. más fácil. Sí. Ya le paso esto a Fran para que lo ponga. Reenviar. Bueno, ¿por qué? Mm, Qué vacilón, de verdad.
No sé por Ah, qué. ya lo tengo, si quieres lo. Ah, sí, ya hoy, allá, listo. Me dice si lo están viendo, Sí, chiquillos. ok. Ok, En la página 7, mi amor. 7. Ya me perdí. Sí, ahí, Es bueno, siga para abajo, por favor. que no está numerado, entonces no sé. Ajá, Perdone, está bien, siga. ok. Aquí. Baje. Ese es el último amor. No, es que está detenida, yo no veo cambios, solo tengo el mundo Eh, mediterráneo. Hoy me pasó con una muchacha. Ah, ok. Voy a compartir. Bueno, está bien. Bueno, no nos detengamos ahí porque ahí parece que esto no va por ningún lado. Bueno, este, entonces, tenemos sí, un documento, solo que es muy tardío, ¿verdad? Es como del siglo tercero, cuarto, ya muchos años de distancia, que se llama Los Archivos Reales de Ebla, que era una ciudad que estaba ahí en Canaán. Ahí se menciona a Abraham como Abramú o Abraham, a Ismael, Ishmael, a Saúl, Saulum, y a David como Dawium, ¿verdad? Eh, pero estamos claros de que por lo menos en esas tablas están los nombres de estas personas. Ahora, eh, es difícil como ir como más allá, pero sí por lo menos entender que para la era digamos, de José, estaban los Hicsos en la parte norte de Egipto, en lo que es el delta del Nilo, y que cuando José llega no se encuentra egipcios, sino que se encuentra a egipcios, pero que son de ascendencia semita como ellos, si vienen del área de Canaán. También en los documentos de otra biblioteca, que es Mari, eh, se señala estas ideas de que un grupo de cananeos se fue de Egipto, es decir, y se fue hasta Canaán, recuperó gente allá y vino y atacó otra vez a Egipto. Entonces, hay todos estos movimientos que usualmente no vemos, pero que son los que originan los procesos que tenemos hoy en la Biblia. Entonces, en Éxodo 1:11 se menciona Pi, Ramsés y Pitón, construidas bajo Ramsés II en el 1279 al 1213. Aquí es un momento de migraciones semitas de Canaán a esta zona del Nilo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Ahora, la salida es ya un poco más difícil de establecer, pero efectivamente salen, no salen tantos, ¿verdad? Definitivamente no salen 600.000 personas, ¿ok? Eh, Figúrense que 600.000 personas más el ganado.
más los niños, más las mujeres, más cualquier otro que se haya colado, implica 1.500 kilómetros si se alinean de seis en seis. Entonces, digamos, para, para la mentalidad del libro de Éxodo, esto fue algo cosmológico, ¿verdad? Todo el universo se movió, pero históricamente tal vez fue un grupo más pequeño, porque de cómo se maneja semejante cantidad de gente. Entre, digamos, el Cairo, que es en el norte de Egipto, a Jerusalén hay 900 kilómetros. Los hijos de Israel tuvieron que hacer un giro por todo lo que se conoce como este, el Sinaí, ¿verdad? La península del Sinaí. Este, es una situación, digamos, desde el punto de vista de logística muy complicada, ¿verdad? Ahora, otra vez, si usted necesita que hayan salido 600.000 para creer, entonces no ha entendido el punto del éxodo. El punto del éxodo no es cuánta gente salió, es cómo salieron y por qué. Y lo central es que Yahvé, como dice su nombre ahí en 3:14, modifica todas las relaciones del poder de los verdaderos egipcios que ya están dominando y los vuelca. Todos sus dioses se caen. El dios Nilo, el dios Nilo está hecho sangre. No puede arreglar la sequía, no puede arreglar la plaga de moscas, produce la plaga de ranas. Decir, los egipcios fueron brutalmente doblegados por unos pobres y miserables esclavos que hacían ladrillos de barro. Porque estos pobres miserables que hacían ladrillos de barro eran parte de la descendencia de Abraham y Dios no olvidó su alianza con él. Esto es lo que dice el Éxodo. No es, vean, chiquillos, ustedes recuerden, salieron 600.000. Si no creen en los 600.000, están mal. No. No importa cuántos salieron, lo que importa es que salieron porque los mismos egipcios no podían lidiar con lo que les pasó. ¿Ok? Y los echaron, les dieron riqueza de ellos, baja al lado, muchas gracias, le voy a dar, vea, aquí está mi tarjeta de débito, vaya y saque la platita que hay ahí, pero por favor, jale, no lo queremos más aquí. Eh, Uno de los temas más importantes que encontramos es el tema de los primogénitos. Es que ahorita se me fue el dato. La semana pasada todo lo tenía aquí en el escritorio. Ajá. Creo que es Éxodo 12, la Pascua. No, es 4, ya me acordé. Cuando Moisés regresa a Egipto, en el capítulo 4 del Éxodo, que fue lo del esposo de sangre. ¿Quién fue? Karen. ¿Lo de qué era, mi amor? Bueno, lo del esposo de sangre.
que De la Séfora. esposa de De Séfora. sí, que- Ajá. sí, eso es lo que dice Séfora, pero antes 4:22 dice, tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. 4:22 y 23, punto clave. Es decir, Faraón que encarna al dios Ra, al dios del sol, va a quedar doblegado porque su simiente va a anularse, porque el faraón tiene a la simiente de Dios esclavizada ahí. Eso es lo que el proyecto, el programa que tiene Moisés entre manos, ¿verdad? No es que el faraón hace lo que hace, eso es su ser, tiene que dominar, pero ahora se enfrenta a un grupo pequeño, sin poder, que no tiene ejército. Y este grupo pequeño no tiene ejército, pero Yahvé lo ha visto y ha dicho, he visto los sufrimientos de mi pueblo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y he venido para liberarlos. Yahvé significa yo soy el que libero. Y lo he dicho varias veces, olvídense de eso de que yo soy el que soy, significa el eterno, el no sé qué. Olvídense, eso es lo que hace la filosofía y con eso se tuerce todo. No, ¿cómo sabemos cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que los libero. Véanme hacerlo. Esto es el punto medular de nuestra fe. Nuestro Dios actúa, no dice, o lo que dice lo actúa. Por eso nosotros tenemos en los salmos todas estas imágenes de Dios como fortaleza, como roca, etcétera. ¿Ok? Entonces, este es el segundo punto importante radical. Está el pacto con Abraham, que no tenemos fecha, la llegada de José a Egipto en el siglo XIII antes de Cristo y la salida de los israelitas que, digamos, fue en torno al 1200 por ahí. Salen el tiempo que hayan salido. No sabemos realmente cuánto tiempo tardaron en llegar porque, según se entiende, los israelitas no les fue suficiente ver la mano de Dios y entonces no eran israelitas, se denominan en la Biblia hijos de Israel, porque no se puede confundir esa frase con el actual Estado de Israel, a quienes se les llama israelitas. Entonces, digamos que logran cruzar el Jordán en torno al 1200, ¿verdad? Porque vamos restando. Para adelante se resta eh, antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, en torno al 1200 y la conquista dura unos 300 años. Entonces, en torno al 1000, eh, ya inicia la época monárquica, ¿verdad? ¿Cuál es el primer rey? El primer rey es... ¿Cuál es el primer rey? Saúl. Saúl. Saúl que tiene todo un tiempo, ¿verdad? Donde se discute en los libros de Samuel todo lo que sucede ahí y el salto. No es sencillo, ¿verdad? Saúl
opone mucha resistencia a Dios. Es decir, empezamos con el pie derecho, ¿verdad? El primer rey, ¿Derecho o izquierdo? bueno, derecho porque no importa cuál sea, ¿verdad? Pero el pie que pone es el equivocado. Dios le da una oportunidad a Saúl y Saúl se la va pelando poco a poco hasta que no queda nada de él. Saúl, como los jueces, fueron personas que inspiradas por el Espíritu liberaron al pueblo en momentos críticos. Pero yo les había dicho, y si no lo digo, en la época de los jueces, todos los relatos de los jueces van igual. Empecemos. Se asienta los hijos de Israel en Canaán. Eh, asumen las costumbres y los dioses de Canaán. Caen en opresión por los filisteos o por otros, pero los filisteos sobre todo. Cuando están sufriendo, claman a Dios. Dios los escucha y manda un juez. Un juez movido o jueza, hay de los dos, movido por el Espíritu, los libera. Ellos se ponen en buenos términos con Dios y cuando están bien y asentados, vuelven otra vez a servirle a los dioses de Canaán y vuelven a caer en la opresión y vuelven a pedirle a Dios y Dios les manda un juez o jueza y los libera y se establecen bien y otra vez vuelven a hacer lo mismo, así indefinidamente. ¿De acuerdo? Esa es la realidad de la famosa conquista. La conquista fue tan terrible como los 40 años en el desierto. Se demuestra que los hijos de Israel, por los que Dios destruye gran parte de Egipto, destruye la simiente de Egipto, no logran entender quién es Dios. Y cada vez que pueden lo cambian por Baal. Baal, para decirles en la tierra de Canaán, significa Señor. ¿Verdad? Hoy en el devocional hablábamos de Baal Belcebú, que es Baal Zebub, que significa Señor de las moscas, pero que originalmente era Baal Zebul, que significaba el Señor de la morada, y los rabinos, cuando empezaron a traducir el nombre, lo tradujeron de esa forma. No el de la morada, no el que está arriba, no el de las moscas, el de la podredumbre. Es una broma gruesa que los rabinos hicieron. Bueno, eso es. Luego viene la monarquía. La monarquía dura 3 reyes, Saúl, David y Salomón. David fue un militar asesino. David mató todo lo que se le puso por delante y en el lecho de muerte le da instrucciones, ¿va? Porque tuvo que matar a sus propios hijos, ¿verdad? Le da instrucciones a Salomón para que elimine al general y a otros más que tenían lista y que ya no le alcanzó la vida para hacer. ¿Por qué digo esto así? Porque Marcos no acepta a David. Mateo sí, pero Marcos no lo soporta, ¿verdad? Cuando lleguemos ahí vamos a explicar por qué. Esto también nos da una enseñanza importante. La Biblia no tiene una sola posición. La Biblia, Dios nos la dejó con varios testimonios diferentes. ¿Para qué? Para que aprendamos a discernir por Dios. Si Dios hubiera querido un solo punto de vista, elimina, por ejemplo, Samuel, bueno, Josué, lo edita, jueces lo quita, Samuel lo quita y deja solo crónicas,
porque Crónicas es más dulce con los reyes, pero nos dejó Josué, Jueces, Samuel y Reyes, donde se nos cuentan las tortas, ¿ok? Crónicas es más suave. Esto es tan importante porque esas dos tendencias las vamos a ver por un lado en Jeremías y por otro lado en Esdras. Nosotros vamos a revisar todo eso si Dios lo permite. Yo les tengo que confesar, yo le pido a Dios que me deje hablar bien de Él. Estoy abriendo mi corazón, pero le estoy pidiendo a Dios que me deje hablar bien de Él. Y si voy a hablar mal, que no me lo permita. Entonces les estoy diciendo lo que yo sé. Esto es lo que sé. En la Biblia hay distintas tradiciones que vamos a ver. No todas dicen lo mismo. Y precisamente por eso es que Dios nos forma para darnos instrumentos para discernir. No nos forma para agachar la cabeza y aceptar. Nos dice, vean lo que pasó. Y esa es la tradición del Deuteronomio. Vean lo que hicimos, vean por qué nos destruyeron, vean cómo hemos llegado a este nivel de degradación. Vean para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios. Deuteronomio es un predicador como Jeremías. Reyes es predicación, es vean, por favor, regresen a Dios. Bueno, entonces, esos tres, David fue sin duda el más decente, ¿verdad? Porque David le tocó una lucha durísima con los filisteos, ¿verdad? Mató mucha gente. Él fue un militar. Claro, nosotros lo conocemos por los salmos, de ahí sí le gustaba, ¿verdad? La música y, ¿verdad? Esto fue algo que él tuvo, pero no olvidemos, ese hombre estuvo con las manos manchadas de sangre y por eso recuerden que Dios no lo deja construir el templo, ¿verdad? Dios le dice, vea, usted, de ahí, esto había que hacerlo, usted lo hizo, pero es como Moisés. A Moisés Dios no lo deja entrar a la tierra prometida, porque no confió suficiente en Dios. El templo no se puede construir con sangre en las manos. Entonces, Salomón, que, bueno, hay que decirlo así, Salomón no tenía derecho al trono, ¿verdad? Habían como cuatro primero antes de Salomón. Y de esos cuatro, todos fueron asesinados. Uno de los más tristes fue Absalón, porque se quedó pegado, tenía una melena muy grande y se quedó pegado de una cosa ahí, de un árbol. Y ahí lo mataron, pegado de ese árbol. ¿Quería Dios tanta muerte? Definitivamente no. Dios quería otra cosa y dejó el testimonio en lo que escribió en la Biblia. Entonces viene Salomón, un muchacho bello, fuerte, inteligente, que en Crónicas le pide a Dios, no, no, yo no quiero oro ni plata, dame tu sabiduría. ¿Cuánto le duró la sabiduría a Salomón? Le duró poco porque él se fue casando con distintas mujeres y con todas, para poder darles lo que ocupaban, tenía que hacer concesiones. A la egipcia le hizo un templo a sus dioses,
a la otra otro templo a sus dioses. Y Salomón se ve como el más grande de todos los gobernantes de Israel porque extendió muchísimo las fronteras de las 12 tribus, ¿verdad? Hay varias historias importantes. Samuel se enfrenta, ¿verdad?, con el corazón roto a las tribus y va a orar a Dios y le dice, vea lo que están pidiendo un rey. Y le dice Dios, bueno, no te preocupes vos, porque a vos no es el que te están rechazando, me están rechazando a mí. Y por eso es tan importante Deuteronomio. Deuteronomio tiene un capítulo dedicado a Salomón, sin decir Salomón, que es el 17. Cuando tengas un rey, cuando llegues a la tierra y quieras poner un rey sobre tus hermanos, y les da la lista, exactamente lo que hizo Salomón. No lo hagan, ese no es el rey. Eso mismo se repite en Isaías 2. Acumulación de oro, acumulación de mujeres, acumulación del ejército, ¿verdad? Isaías 17, perdón, Deuteronomio 17, para no mentirles. De esto vamos a volver, pero es que es importante como el rey dice 17:14. Cuando tomes posesión de la tierra, Deuteronomio 17:14, perdón, Deuteronomio 17:14 y siguientes. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean. Asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero o extranjero. Bueno, orientaciones. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por este camino. Salomón le compró a Egipto caballos y carros. El 17, el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Las dos cosas. Salomón, ¿verdad? Yo no sé qué tenía que tomar Salomón, porque para 900 esposas y concubinas, ¿verdad? Ni con Viagra hubiera hecho el trabajo. Es decir, es ridículo. Eso fue una demostración de poder de las más idiotas que se pueden tener, porque, ¿verdad? Bueno, pero ahí está, eso lo hizo Salomón. Ni David tuvo tantas mujeres. Y luego, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando Salomón construye el templo a Dios, lo forra de oro, de marfil, de todo lo más precioso que encontró. Y él había acumulado, porque le venían los botes con maderas del Líbano, le venían con oro de no sé dónde, con esmeraldas de no sé cuánto, con topacios de no sé dónde. Y la historia de la reina de Saba es muy importante porque ahí se muestra, ella se queda como loca viendo todo lo que él. Entonces, claro que él fue un hombre muy inteligente. A David se le achacan un montón de salmos, a Salomón, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, bueno, un montón de otros libros. Ninguno de los dos fue buen ejemplo.
el salmo más duro que hay en la Biblia es el 51, que de verdad uno espera que David haya dicho esas palabras, que es cuando él se da cuenta del horror que hace con el esposo de Betsabé, ¿verdad? Entonces, eso es un tema ahí. Bueno, resulta que de Salomón no dura para siempre. Ay, ¿cómo se escribe? Eh, a ver, ok. Eh, Primera de Reyes 11:41. Eh, Jeroboam, que era un general, se pelea con Salomón, pero bueno, ya Salomón está muy viejo, ¿verdad? Y Jeroboam se va para Egipto. Dice los demás acontecimientos, esto es Primera de Reyes 11, los versos del 40. Bueno, del 40 en adelante. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y se quedó allí bajo la protección del rey Sisac hasta la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de Salomón, quien durante 40 años reinó en Jerusalén sobre todo Israel, y cuando murió fue sepultado en la ciudad de David. Su padre y su hijo Roboam le sucedió en el trono. Y aquí es donde viene la pura cepa de Salomón. Y no voy a leer todo, pero el capítulo 12, eh, los ancianos y el mismo Jeroboam que ha vuelto le dice, vean, por favor, bájenos la carga, porque para mantener la ostentación en el reino de Salomón, había Salomón prácticamente vuelto a esclavizar a las tribus, ¿verdad? De ahí tenían que pagar impuestos, dar alimentos, etcétera. Los ejércitos son caros, ¿verdad? Entonces, ah, dice que Roboam, el hijo de Salomón, pide consejo a los ancianos, pero también al grupo de jóvenes pipicillos con los que él se manejaba. Entonces dice 12:14, y siguió el consejo de los jóvenes. Les dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba con una vara, yo lo haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que él ya había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el Silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una, pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Y así que se fueron cada uno a su casa. Entonces, ahí fue la división del reino. El año 930. Las 10 tribus se fueron para el norte e hicieron su capital en Samaria, y dos tribus, que es Judá y Benjamín, se quedaron al sur e hicieron su capital en Jerusalén con la tradición de David. Este es el cisma de más grande que hubo. Eh, Hay dos catástrofes.
El reino del norte, esta es fecha clave, hay que apuntarla y recordarla con fuego. 722 antes de Cristo. Ese es el año en que cae Samaria y desaparece el reino de Israel, el reino del norte. De ahí ya no vuelve a saberse nada. Eh, el reino del sur cae en tres ocasiones. Bueno, en un lapso de 10 años hay tres incursiones de los babilonios. 593, 586 y 583 por ahí. Pero es para ver si lo tengo aquí en alguna parte, para darle las fechas exactas. Ok. Mm, De ahí donde tengo. Ok. El último, perdón, es 596, 593 y 586. Esos son los 10 años. Hubo tres invasiones, en tres ocasiones se llevaron gente de Jerusalén. Cuando se dice del destierro y que destruyen los babilonios Jerusalén, no se llevan a toda la gente, se llevan solo a los de sangre azul y se llevan a los artesanos expertos. Todos los piso de tierra se quedaron ahí. Esto es importante porque esta élite, los gobernantes y los artesanos finos, son a los que los profetas les cuestionaron todo. Isaías, Miqueas, Jeremías. Les criticaron casi todo lo que habían hecho y los llamaron a la conversión no una, ni dos, ni tres veces, sino siempre. Se fueron los que habían pecado contra Dios. O sea, no se llevaron a toda la gente, solo a estos. Se van para Babilonia, pero no se van como de esclavos, como se fueron, estuvieron en Egipto, no, como eran artesanos especializados y eran gente de sangre azul, fueron atendidos con ese rango. O sea, no es que estuvieron en barracones ahí sembrando remolachas, no, 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 no. Los trataron bien, pero la mentalidad de ellos está en un salmo. Déjenme ver si lo encuentro, porque eh, de hecho hay una canción sobre este salmo. A ver si es este. No, hay 37. Sí, Salmo 137. Estos son Estos que hicieron este salmo son los que habían oprimido a los pobres, habían vendido a los pobres por dinero, habían oprimido a la viuda, al huérfano y al extranjero, habían adorado a dioses extraños, habían hecho todas las torerías que ustedes se puedan imaginar. Y tengo el listado de las torerías que hicieron, ahora se los enseño. Esta gente hizo este salmo. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, Jerusalén. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían cantadnos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Vean, este salmo hay que leerlo
pero digamos que esto es una hipocresía. Este salmo es una hipocresía. Y al final dice, hija de Babilonia, que has de ser destruida, dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus niños pequeños y los estrelle contra las rocas. Tenemos que aprender a leer la Biblia. Testimonio. Dios nos dejó un testimonio, porque esto que está aquí, esta gente que escribió esas cosas, es Esdras y Nehemías. Esa es la mentalidad de los que regresaron. No, no regresaron arrepentidos. Sintieron que habían pasado por esas cosas terribles y regresaron para destruir todos los pobres de la tierra que estaban ahí. Dios nos dejó ese testimonio y nos dijo, vean y no hagan eso. Busquen mi rostro. Es que eso es, estas son las marcas de la idolatría. Vean, aquí tengo la listilla. Fran, tal vez como para repasar las 10 Sí, tribus sí. que estaban hacia el norte, esas fueron las que desaparecieron. 10, Las 10 tribus, 10 estaban, esas fueron sí, las que desaparecieron. Ok, desaparecieron bajo la destrucción que hizo Asiria, ok. ¿verdad? Por eso cuando leemos el libro de Jonás, lo leemos tan re mal, porque no entendemos que Jonás tiene en su corazón lo que hicieron los asirios y Dios lo está mandando a Nínive a que les predique. Jonás hubiera escrito este mismo Salmo 137. Cuando Dios lo manda a Siria, a Nínive, él dice, olvídese, yo lo que quiero es que Dios destruya a los asirios. Y entonces va y se esconde y se mete en el barco y se lo traga el pez y todo eso para que se mueran los ninivitas. Él quiere venganza, él quiere la sangre de los asirios y no va a predicarles. Pero Dios lo manda de todas maneras y él tiene que ir. Dice que Nínive era tan grande que a pie duró 3 días pasándola. Pero cuando el rey oyó, se arrepintió, se rasgó las vestiduras, se echó ceniza en la cabeza y se convirtió al Señor. ¿Qué hizo Jonás? Se fue bravísimo diciendo, ya no quiero vivir. ¿Por qué el Señor los perdonó? Ellos yo los odio. Tenían que ser muertos todos, 2 veces cada uno para quedar yo, mi ira, quedar bien. Y ahí están las palabras del Señor. Voy a leerlas porque la verdad es que es impresionante. ¿Qué es lo que dice Jonás? ¿Qué es lo que dice el Señor a Jonás? Él los perdona. Y dice el Señor, 4:10 en adelante, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Es que vea el corazón de Dios. Esta ciudad, no me iba yo a compadecer de ellos. Así termina el libro de Jonás.
Ese es las 10 tribus del norte desaparecidas por Asiria. Eh, Vamos a ver nombres. Perdón, es porque yo no Y me... claramente, digamos, Judá y Benjamín, que fueron los que quedaron, ellos siguieron la tradición y nuestro ancestro Abraham. Bueno, ninguno de los dos reinos siguió a Abraham. Y entonces, ¿cómo Es llegamos el, a seguirlo nosotros por la Biblia? sí, voy a explicar. Vea, Rubén, Simeón, Leví, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar y Zabulón, esos se hicieron el reino del norte. Esas tribus se unieron y quedaron con Samaria como capital. Y Benjamín, bueno, Efraín y Manasés también, Benjamín y Judá se fueron al sur y se quedaron dentro de la casa de David. Los del norte ya no iban con David, los del sur sí. Ahora, todos tenían a Abraham por padre, ¿verdad? Eran sus ancestros. Tenían a un Dios que se llamaba probablemente Yahvé o quien, que eso es lo que quisiera mostrarles. Eh, Esto que hicieron los reyes del norte y del sur muestran lo que hay en el corazón de estos reyes y cómo ellos traicionan a Abraham y a Moisés y obviamente a Dios. Vean, Jeroboam, que fue el que Salomón quería matar y se fue a Egipto, cuando regresa y se hace rey de las 10 tribus del norte, introdujo los becerros de oro en Betel y Dan. Culto al becerro, símbolo de Baal, una mezcla entre Baal y Yahvé. Por eso es que, digamos, ahí tienen a su Dios que lo sacó de Egipto, el becerro de oro. Baal es Señor, entonces se fusionaron. Eh, Acab promovió el culto a Baal, y Acera por influencia de Jezabel. Baal y Acera eran varón y mujer, eran consortes. Eh, Ocosías, Baal Zebub, dios de Crom. Jehoram hizo lo mismo que Jeroboam, becerros de oro. Menahem, Peca y Oseas, no el profeta, sino el rey, mantuvieron los mismos cultos idolátricos y los enriquecieron con dioses cananeos y asirios. Esos son los del norte. Los del sur, donde está el templo de Jerusalén, Roboam, Acera y Baal. Acaz, Baal y dioses arameos, es decir, los de Siria. Introdujo Manasés ídolos en el templo, sacrificó hijos, practicó magia y astrología. Baal, Acera, astros celestes. Amón siguió las prácticas de su padre Manasés. Joás, al final del reinado, tras la muerte del sacerdote Joaida, que este había sido un poquito más decente, permitió la idolatría, los cultos cananeos Baal. Esto es, a grosso modo, por qué los dos reinos se destruyeron. Pero la idolatría no era solo que servían a otros dioses, es que violaron los 10 mandamientos en todos los aspectos. Acumularon riqueza, dejaron a los pobres. Y lean, ahí está Miqueas, Oseas, Amós, por favor. ¿Han leído Amós? Es que tienen que leer Amós. Tienen que leer a Miqueas. Porque cuando ustedes ven que Jeremías es visceral,
Amós y Miqueas son 10 veces más viscerales que Jeremías. Eso es en lo que se convirtió el pueblo que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Un pueblo que amó. Por eso, cuando leemos Oseas 11, tenemos que leerlo en este contexto. Y veámoslo un momentito. ¿Dónde estás? Oseas 11. Oseas 11. Oseas 11:1. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificio a los falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarme. Ese es Dios hablando. Ustedes pueden sentir el dolor de Dios por ver lo que hacían estas personas. Es que aquí nosotros vemos lo de los ídolos, pero es que Dios es el Dios del pobre, del huérfano, de la viuda y del extranjero. Es el Dios que protege a los débiles. Esto es parte de los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás. ¿Entienden? Es decir, el corazón de Dios protege a los débiles. No quiere que se maten entre sí, no quiere que se roben, no quiere que acumulen. No es solo que adoren otros dioses, es que estos otros dioses no respetan a los débiles. En realidad, ningún dios decente, perdón, lo voy a decir así, respeta a los débiles en ninguna etapa de la vida del mundo. Los dioses tienen que imponerse, excepto uno, el nuestro. Yahvé no se impone. Yahvé, como dice aquí, llevó a su hijo y le enseñó a caminar. Lo amamantó, le dio el alimento, porque aquí esto no es un varón, esta es una mujer, una madre con su hijo. De Egipto llamé a mi hijo, le enseñé a caminar, lo llevé de la mano. Con ternura me acerqué para alimentarlo. Oigan estas palabras. Ese es Dios hablando. El corazón de Dios hablando. ¿Cómo no me voy a compadecer de la gente de Nínive? ¿Cómo voy yo a permitir que por estar viviendo, Amós es el más rudo, ustedes vacas de Bazán que viven en los palacios y sin embargo pisotean al pobre y lo venden por un par de zapatos? Esto es inaceptable para Dios, porque Dios ha dado suficiente. Pueden ser ricos y compartir y hacer que los demás vivan en dignidad. ¿Y por qué esto? La respuesta es muy sencilla, porque ustedes fueron esclavos en Egipto. No hagan lo mismo. Nunca regresen a Egipto. Nunca vuelvan por ese camino. Tienen que ir por el camino de Dios. Y el camino de Dios es este. Es un paquete completo. Adoramos a Dios con todo el corazón y cuidamos a nuestros prójimos. No los vamos a olvidar porque Dios no los olvida. Entonces, claro que Dios destruyó a través de Asiria y Babilonia. Cuando regresan para construir el templo,
En el 530, primero regresa Esdras y después Nehemías, apoyados por el rey persa. Era para que reconstruyeran lo que está en los 10 mandamientos, pero lo que construyen es lo que está en Levítico hasta el capítulo 15, un mundo de pureza ritual. El segundo templo sigue habitado ahí con sacerdotes y todo. En el 330 entra Alejandro Grande de Grecia y domina todas las ciudades. Este no le gustaba tanto matar como dominar. Y entonces Jerusalén empezó a volverse una ciudad cosmopolita, griega. Entonces, cuando ustedes oyen que los judíos adoraban a Dios, vean, no, la Biblia nos dice otra cosa. Por eso, para este periodo, el libro de Daniel es clave. Daniel no se escribe en la época de Nabucodonosor. Se escribe muchísimos años después, cuando este personaje, Daniel, se convierte en un modelo a seguir. ¿Cuál es el modelo? El modelo de fidelidad a Dios. El modelo que es capaz de asumir el martirio, que prefiere ser fiel a Dios que doblegarse. ¿Cuándo es esto? Necesarísimo, exactamente en los años 170 y 160 antes de Cristo, cuando un rey que se llamó Antíoco IV Epifanio despedazó prácticamente todo. Pueden leer eso en Primera de Macabeos, los primeros 2, 3 capítulos. Eh, Ya hoy no nos da tiempo, yo se los mando en audio, pero vean, este señor, Antíoco Cuarto Epifanio, hizo en el templo de Jerusalén, que había rehecho Esdras y Nehemías, un altar a Zeus y desangró un chancho en el altar. Es decir, un chancho, por Dios. Si ustedes quieren saber lo que significa esto, vayan ahí a la Meca, ¿verdad? Donde están los musulmanes, agarren un chancho y lo destazan, lo sacrifican ahí en la piedra negra esa donde le dan giros los musulmanes. Es decir, de usted no va a quedar pero ni un pelo, porque lo van a despedazar. Eso fue lo que hizo Antíoco Cuarto Epifanio. Mataba a las mujeres embarazadas, o a las mujeres, perdón, que le hacían la circuncisión a los bebés. Es decir, fue algo tan atroz. Ahí, por eso Daniel ahí es clave. Ahí se necesitaba tener las agallas de Daniel. Y bueno, ya lo demás lo vemos luego porque ya es muy tarde. Y quiero, por favor, porque les he dado una hablada de 1 hora y 40 y ya los tengo súper saturados, por favor, coméntenme algo. Disculpen, en cualquier momento ustedes pueden interactuar conmigo, ¿verdad? Esto es una sesión de compañerismo, no es una clase, ¿verdad? Entonces, por favor, siéntanse en libertad. Don Frank, es que uno se queda absorto totalmente en el tema que iba apuntando y llega, bueno, yo ya llegué al punto en que dije, no, voy a poner atención, no voy a apuntar más, luego vuelvo a oír la clase, porque es tanta información que uno quisiera como absorber todo y no quiere distracciones. Realmente ha sido muy edificante, es muy rico todo lo que nos cuenta y muchas gracias.
Karen, y bueno, yo voy a tratar de mandarles audio, perdonen, yo tengo mi corazón en esto, Dios lo sabe. Es decir, yo no podía ser más feliz que haciendo lo que he hecho por más de 40 años. Esta es mi vida, la vida que Dios me dio. Ah, yo amo leer la Biblia. Y ahora, estos días, cada día ha sido mucho más intenso, porque eh, con todo el respeto lo voy a decir así, Dios ha tenido la bondad de hablarme y mis conocimientos, los que he hecho a lo largo de estos años, realmente es ahora que yo les veo significado. Para mí ahorita soy como una plantita verde que va creciendo. Entonces estoy con una energía, me van a disculpar, pero es que no puedo dejar de decir estas cosas. Entonces, Karen, no se preocupe, ahí vamos a seguir dándole vuelta a lo mismo, porque cuando vamos estudiando tenemos que regresar a los mismos puntos. Don Frank, no sé si me Diga, escucha bien, es que con sí, este computador es traicionero. No, igual que Karencita, ¿verdad? Que es tanta la información de que uno, la verdad, no quiere ni siquiera interrumpir, ¿verdad? Y aquí estamos a punta y a punta, ¿verdad? Esta cuestión de Antíoco y ese ujú, sacrificio del cerdo es la abominación desoladora que se esa comenta. es. Sí, no ha habido nunca, ni cuando los babilonios destruyeron el templo y se llevaron todos los chunches de oro. Nunca había habido algo tan terrible como esto que hizo Antíoco. Pero ¿eso significa que va a volver a suceder o es de lo que se habla en el Apocalipsis? Le voy a decir mi opinión. Ujú. El cerdo hoy lo están matando en todo lado. Y ¿Usted para quiere comer. saber cuándo es la abominación de la desolación? Hoy. Y será mañana y será por mucho tiempo más. ¿Por qué? Bueno, cuando Y oiga el parte de templo lo es que... uno mismo. No, Ah. usted no. Ni Wilber, ni Fran, ni Suena muy Fabiana, lindo, ni es el templo del Karen. Espíritu. No, Ajá. no. Ustedes han sido tocados por el Señor, Mm, Gloria a Dios. pero, pero necesitan estar alerta, muy alerta. ¿Por qué? Porque en este momento estuve recordando una frase, creo que es de Miqueas. Mm, sí. Déjeme ver. Uy, Ujú. voy a ponerlo aquí. Jaja. Ah, aquí está. Isaías 5:20, perdón. Yo pensé que era de Miqueas. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, este es el Fran, momento en que perdón, sí, perdón. Isaías, ¿qué era? Me perdí. 5:20. Gracias. Perdone, es esto. Eh, vea, es que hay más aquí. Isaías 5:13. Por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed.
Por tanto, el Seol ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca. Y a él desciende el esplendor de Jerusalén, su multitud, su alboroto, y el que se divertía en ella. Ahora pongan atención, del 15 en adelante. El hombre común será humillado y el hombre de importancia abatido, y los ojos de los altivos serán abatidos, pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Entonces pasarán los corderos como en un pastizal, y en los lugares desolados de los ricos forasteros comerán. Viene los ayes. Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como con coyundas de carreta. Por ejemplo, no estoy diciendo que no haya sucedido, sí sucedió, pero la pandemia muestra exactamente esto. Miren, la pandemia fue el mejor negocio del mundo. Eh, Jeff Bezos, el de Amazon, duplicó su capital. El tipo de Tesla, este que parece que siempre anda sonriendo, ese duplicó su capital. Y un montón de empresas, no muchas, 10 por lo menos, duplicaron su capital o lo triplicaron en 2 años. La vez pasada creo que les decía, si hubieran dado el diezmo de eso que ganaron extra, hubieran estabilizado toda la economía y les hubiera quedado el 80% de ganancia más. Pero no pasó así. Falsedad, cuerdas de falsedad. Bill Gates en este momento está haciendo carne falsa. Bueno. Los que dicen que se dé prisa, que se apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. Este es el punto. ¿Cuántas iglesias ahora no están pidiendo que venga Dios sin darse cuenta que lo que se les va a venir encima es un juicio? Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿No se dan cuenta que estos son las fake news? En este momento nosotros podemos ver cómo están destruyendo toda una ciudad y es mentira. En este momento discernir cuál es la verdad es solo un acto de misericordia de Dios para con nosotros. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismo. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Eh, Es decir, la abominación de la desolación, este acto de poner en lo sagrado de Dios, en la casa que le pertenece a Dios, hacer semejante cosa, es lo que están haciendo muchas de las iglesias hoy. Necesitamos orar, pero no esas oraciones que dicen, Señor, mira, aquí tu siervo, esto, no. Las oraciones del corazón, las que dicen, Dios santo, te alabo porque tú me hiciste, reconozco lo que tú has hecho en mi vida. Mira que me diste esta hija tan bonita, mire que me permites, ¿cómo se llama? Eh, estudiar y tener títulos y ser un profesional. Mira lo que me has dado estas 3 hermosísimas hijas y además me has permitido hacer cosas dulces con mis manos. Mira la marca y el llamado que me has hecho.
en donde he podido ir dando frutos poco a poco, Francini. Tu vida ha sido eso. Cada vida aquí tiene un significado para Dios. Tenemos que reconocer que esto que tenemos entre manos ha sido algo que Dios nos ha apoyado para lograr. Todo lo que somos. Esa es la oración, Señor. Gracias. Mira, y la confesión, véanos, véame. Delante de la presencia de Dios no hay nadie justo. Nadie se puede parar a decirle a Dios, mira, todos ante la presencia de Dios es de cara al suelo y a pedirle siempre perdón, aunque ya hayamos sido liberados de pecado por Cristo, porque nada, nada se sostiene delante de la presencia de Dios. En pie, nada se sostiene, solo el Cordero. Sí, Wilber. Eh, Gracias, Pastor Francisco. Este, Ahorita que lo escuchaba hablar de Jeff Bezos y de Elon Musk, Ujú. recordaba algo que hablaba, bueno, ayer yo estaba dando clases, yo también soy Ajá. profesor de Derecho Laboral, y de hecho yo partí de la Biblia, ¿verdad? De las enseñanzas de Jesús en cuanto a los patronos con los empleados, ¿verdad? Ya desde la época de Jesús se venía hablando de todos esos temas, ¿verdad? Me gusta mucho lo que dice Santiago 5, ¿verdad? Que es una reprensión no a todo tipo de patronos, sino a los patronos que son injustos con los trabajadores. Y ese es Ujú. un patrón que se repite en toda la Biblia. Si mal no recuerdo, bueno, en el Antiguo Testamento hay varias partes donde hay reprensiones similares, ¿verdad? Ujú. Pero lo mismo que dice usted, ¿verdad? Esa tendencia de un grupo de imponerse sobre otro, obviamente sin la guianza de Dios, porque Dios mismo no se le impone a la gente, ¿verdad? Pero oprimiendo siempre a la parte más débil, ¿verdad? En este caso, que hablaba ayer yo con mis alumnos, de la parte débil de la relación laboral, ¿verdad? Pero ese patrón se repite en todo lugar, ¿verdad? Y de verdad que la Biblia como que, desde mi punto de vista, invierte ese patrón y más bien la Biblia lo dice expresamente, ¿verdad? Los últimos serán los primeros y prioriza a los débiles por encima de los poderosos. Y de hecho la Biblia lo dice, lo vil y menospreciado es lo que Dios utiliza, ¿verdad? Para mostrar su gloria y su poder. Y es lo que yo veo en este pasaje de los israelitas, ¿verdad? Todo esto que hemos estado hablando de eso. Sí. Es decir, Santiago en el capítulo 3 lo dice, ¿cómo se puede alabar a Dios y blasfemar su imagen en el mundo? Ujú, ¿Ah? ujú, Ahora, esto es, bueno, para una persona como yo que ha pasado por tantas cosas, porque yo ando en la calle desde que tengo 12 años, he hecho muchas cosas. Eh, Creo, sin duda, que necesitamos cada día un mayor acercamiento a Dios. Pero este acercamiento no es de meternos a la casa y ocultarnos. Un acercamiento a Dios es presentarnos ante el mundo confiando en Él y dando testimonio y actuando. No es suficiente predicar. Es necesario que la prédica se muestre en los nuevos actos que Dios nos ha permitido hacer. Entonces,
Esta grabación la voy a pasar a la familia Vargas Segura y a Marco, que no pudo estar hoy. Este, por favor, este, cualquier observación, mándenla al chat. Para eso es. Y hay que decir, ¿verdad? Esto sobre por qué murió Cristo. En realidad eso es importantísimo, es la pregunta clave. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿Qué alcance tiene? Ese es el gran tema. Cualquier cuestión que se imaginen, por favor, envíenla. No importa que no esté bien afinada, no importa. Ahí la vamos armando. Y sí, bueno, como les dije, esta es mi vida, algo que amo con todo mi corazón. Eh, Ahora Dios me dio la oportunidad de compartirla con personas especiales. Entonces, eso hago. ¿Y qué es la idea? Que en un tiempo ustedes armados y armadas con otros instrumentos puedan dedicarse a formar especialmente a las personas jóvenes para que toda esta falsedad en la que vivimos no nos domine, para que seamos nosotros sal y luz. Dios los quiere y las quiere brillando, no debajo de la cama escondidas. Las quiere alto, brillando alto. Pero recuerden, no hay lugar más alto que a los pies del Señor. Pero eso es lo que desea. Y cada uno de ustedes tiene algo especial que necesitan trabajar y como un buen whisky, ¿verdad? Destilar con cuidado para que lo que salga sea una bebida no alcohólica, sino que alimente a las naciones. Bueno, eso es porque si no, vuelvo otra vez a empezar. Bueno, que Dios les Creo, bendiga. mi amor, Cuídense. creo que Wilber levantó la mano otra vez. Oh, Ah, me la equivoqué. levantó otra vez, Wilbert. Sí, Diga, sí, diga. voy a participar rápido. No, 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 yo no hay creo problema. que de la enseñanza a mí me queda el mensaje, Yahweh es Dios diciendo yo soy el Dios que libera. Y si aplicamos lo que dijimos al inicio, si traemos esos principios de la palabra a la hora, Ujú. es el Dios que se muestra como el Dios que libera frente a un montón de ideologías extrañas que esclavizan, ¿verdad? Entonces yo creo que Exacto, eso a esa es, conclusión sí. podríamos Esa es una excelente conclusión. Los ídolos esclavizan, aunque lleven el nombre de Jehová, así es. pero a veces es un ídolo, como hicieron con Baal y Yahvé, que eso lo veremos en algún punto. Se fusionan los dos nombres. Ve qué curioso. Y no sabemos a quién le estamos dando culto. Así es. Muchas bendiciones y muchas gracias. Muy amables. Muchas Bendiciones. gracias por estar y cuídense mucho, que Dios los bendiga. Amén, igual. Hasta luego. Bueno, chiquillos, buenas noches. Muchas Que gracias. descansen Muchas gracias bien. por todo, Fran, Bye. y hasta luego. Te doy en Chao. 8, ¿verdad? Les bendiga. Si Dios Yo lo oí permite. sí, yo oí en 8. Si Dios lo permite. Muchas gracias. Buenas Bendiga y noches, les Bueno, bendiciones. acompañe. Chaito. Chao. Igual, hasta luego. Gracias, Frank. Chao. Voy a detener la